Buenas noches, comunidad. Antes de comenzar el relato, apóyanos suscribiéndote y activando la campanita. Me da mucho gusto poder llegar a todos ustedes y llevarles historias de lo paranormal, sucesos ocultos, misterios y cosas inexplicables. Y quién sabe, tal vez un día tú seas el protagonista de una de nuestras historias. Sin más, comenzamos. A veces, los miedos infantiles tienen raíces más profundas de lo que creemos. Mi hermana Daniela le tenía terror a los payasos desde que tenía memoria. Era ver uno, aunque fuera de caricatura, y entraba en pánico. Decía que había soñado con ellos muchas veces, que venían por ella. Que tenían los dientes filosos bajo la pintura, y que sus globos no estaban llenos de aire, sino de gritos atrapados. Mis papás pensaban que era imaginación. Yo también. Hasta que llegó el circo. Fue a finales de octubre, justo cuando el aire comenzaba a volverse más frío y el cielo gris. Una mañana, todo el pueblo amaneció tapizado con carteles extraños, pegados en postes, paredes, árboles. Eran de papel viejo, amarillento, como sacados de otro tiempo. El circo de los sonrientes. Ven a reír, por siempre. Había una ilustración hecha a mano, como con crayones. Un payaso, con la sonrisa pintada demasiado amplia, los ojos completamente negros, y detrás de él, una carpa torcida, como a punto de derrumbarse. No tenía fecha, ni dirección, solo una flecha que apuntaba hacia el bosque del norte. Daniela lo vio y palideció. Son los del sueño, dijo. Son exactamente ellos. Mis padres, como siempre, no le hicieron caso. Y aunque la imagen era inquietante, todos en el pueblo comenzaron a hablar del circo como si fuera la mejor noticia del año. Era raro. La gente no solo quería ir, estaban emocionados de una forma poco natural. Yo también me dejé llevar. La noche del viernes, los vecinos comenzaron a caminar hacia el bosque. Sin dirección exacta. Como si algo los guiara. Y yo fui con ellos. Daniela intentó detenerme. Me rogó que no fuera. Ellos no son humanos. Si cruzas esa carpa, ya no hay regreso. No la escuché. La encontramos a poco más de 1 kilómetro dentro del bosque. En un claro amplio donde no debería haber nada, ahí estaba, una carpa inmensa, más grande que cualquier edificio del pueblo, decorada con rayas rojas y blancas, aunque desgastadas, sucias, como si llevara ahí décadas. La entrada era una boca abierta con dientes pintados. Dentro, se escuchaba música de feria, pero distorsionada, como si alguien la tocara en un acordeón viejo lleno de agua. Los adultos reían. Los niños gritaban de emoción. Y yo, sentí miedo. Apenas entré, el aire cambió. Era espeso. Como si respiraras algodón mojado. La luz era tenue, y los asientos estaban llenos, aunque yo no recordaba haber visto tanta gente en el pueblo. El espectáculo comenzó sin previo aviso. Un presentador alto, vestido con un traje negro y sombrero de copa, salió entre el humo. Bienvenidos al circo eterno, dijo. Donde las risas nunca mueren. Y los espectadores tampoco. Todos aplaudieron. Como hipnotizados. Menos yo. Y entonces la vi, Daniela. Estaba en el público. ¿Cómo había llegado? Me hacía señas desesperadas. Intentaba hablar, pero su voz no salía. Detrás de ella, un payaso de traje púrpura la sostenía del hombro. La función comenzó. Primero salió un payaso con cuchillos. Lanzaba al aire y atrapaba a todos, excepto uno, que rebanó el brazo de una mujer del público. Nadie reaccionó. Nadie se inmutó. Luego, los equilibristas. Sin cuerda, sin red. Uno cayó desde lo alto. Se rompió al caer, literalmente,
crujió como madera, y dentro de su cuerpo, no había carne. Solo engranes. Se levantó sonriendo, y se marchó caminando. Todo era absurdo, grotesco, y sin embargo, nadie abandonaba la carpa. La gente, ya no parecía gente. Comencé a notar que algunos asistentes no parpadeaban. Otros tenían hilos en las muñecas. Algunos, ni siquiera respiraban. Y lo peor, cada vez que un acto terminaba, una fila entera del público desaparecía. Como si nunca hubieran estado ahí. A mí me tocó el turno cuando anunciaron. Y ahora, para el gran final, necesitamos un niño voluntario. Una luz me apuntó. Todo se oscureció. No podía moverme. Daniela gritaba, pero su voz ya no existía. Solo yo podía verla. Un payaso se acercó. Era alto, su maquillaje corrido, los labios pintados hasta las mejillas. Olía a carne podrida y dulces rancias. Me extendió un globo negro, y me dijo con una voz hueca. Sonríe. Ya casi llegamos. Cuando lo toqué, todo se apagó. El despertar. Me desperté en mi cama. Todo parecía normal. Mis padres en casa. Mi escuela igual. Solo que nadie recordaba el circo. Peor aún, nadie recordaba a Daniela. No había fotos de ella. No estaba en los registros. Nadie decía haberla visto jamás. Yo creí que me estaba volviendo loco. Hasta que una noche, al mirar por la ventana, vi un globo negro flotando afuera. Y al día siguiente, uno más. Y al otro, otro. Comencé a soñar con ella. Daniela, atrapada en la carpa, rodeada de figuras grises que reían sin cesar. Me decía. Van por ti, hermano. Ya saben dónde vives. El espectáculo nunca termina. Ahora, cada noche, los veo más cerca. Primero eran globos. Luego, sombras. Ahora, escucho risas en mi closet. Susurros bajo la cama. Globos que revientan sin razón. Y siempre, una voz en mi oído. Tu sonrisa falta en el escenario. Anoche, desperté con algo pintado en mi pared, con crayón rojo. Feliz función. Nos vemos esta noche. Y en el espejo del baño, había una nariz de payaso pegada con sangre. Dicen que los circos van de pueblo en pueblo. Pero este no. Este te sigue. Porque no es un lugar. Es una maldición con forma de risa. Y si alguna vez ves un cartel extraño, con dibujos torcidos y un payaso de sonrisa ancha, corre. Porque si entras a esa carpa, nunca vas a salir sonriendo. Buenas noches, comunidad. Antes de comenzar el relato, apóyanos suscribiéndote y activando la campanita. Me da mucho gusto poder llegar a todos ustedes y llevarles historias de lo paranormal, sucesos ocultos, misterios y cosas inexplicables. Y quién sabe, tal vez un día tú seas el protagonista de una de nuestras historias. Sin más, comenzamos. Mi nombre es Andrea. Tengo 27 años,
Trabajo como diseñadora gráfica freelance y vivo sola desde hace 3 años en un departamento de la colonia Roma. Nunca he sido paranoica. No le tengo miedo a estar sola. Al menos, no lo tenía. Todo comenzó con algo tan simple que parecía inofensivo, un mensaje por Instagram. Te ves muy bien con esa blusa roja. No tenía foto de perfil. El nombre de usuario era una combinación aleatoria de letras y números. Pensé que era spam, lo bloqueé sin pensarlo. Esa noche salí con mis amigas. Al volver, encontré una rosa roja en el picaporte de mi puerta. No me asusté. Pensé que tal vez era alguna broma o algún vecino enamorado. Hasta que al día siguiente recibí otro mensaje. ¿Te gustó la flor, Andrea? Jamás había dado mi dirección en redes. Jamás había mencionado mi edificio, ni mi nombre completo. Ahí supe que algo estaba mal. El edificio en el que vivo tiene 8 pisos. Yo estoy en el 6º. Es un lugar viejo, con pasillos estrechos, luces que parpadean y un ascensor anticuado que hace un sonido particular, un din seguido de un chirrido agudo. Una noche, a las 2:34 de la mañana, me despertó ese sonido. El ascensor subía. Pensé que era algún vecino. Pero se detuvo en el 6º piso. Mi piso. Me asomé por la mirilla de la puerta. Nada. Silencio. El pasillo vacío. Pero en el suelo. Una nueva flor. Y una nota. Duermes del lado izquierdo de la cama. Qué tierna. Volví a revisar la cerradura. Nada forzado. Las ventanas cerradas. Puse sillas y muebles como traba en la puerta. Pero no dormí. Solo escuchaba. Pasos lentos. Pisadas suaves. Un roce. Una respiración contenida. Y el din del ascensor, subiendo, bajando, repitiéndose cada noche. Una madrugada, decidí mirar por la ventana hacia la calle. Necesitaba aire, calma, distracción. Y allí lo vi. Parado al otro lado de la calle, justo bajo un farol fundido, un hombre alto, delgado, con un abrigo negro que le llegaba a los tobillos. Llevaba un sombrero, y parecía no moverse. Lo observé por minutos. No hacía nada. Solo, miraba hacia arriba. Hacia mí. Y cuando me retiré del vidrio, recibí un mensaje. El abrigo me lo compré pensando en ti. Es elegante, ¿verdad? Salí del departamento esa misma noche. Me quedé con una amiga. Volví a la semana siguiente, acompañada. No había rastro de flores, ni notas, ni el hombre del abrigo. Pensé que había terminado. Qué ingenua fui. Decidí instalar cámaras en mi puerta, en la sala y en la recámara. No eran de alta calidad, pero servían. Se activaban con movimiento. Las primeras noches, todo fue normal. Hasta la tercera. A las 3:12 de la madrugada, se activa la cámara del pasillo. Se ve al hombre del abrigo negro, parado frente a mi puerta. No intenta abrir. No se mueve. Solo coloca algo en el piso, una pequeña caja negra. Desaparece del cuadro sin dejar huella. Cuando despierto, la caja está ahí. Dentro, hay un perfume, el mismo que uso. Y un mechón de mi cabello. Un mechón perfectamente cortado. Llamé a la policía. Vinieron, revisaron las cámaras, tomaron nota. Pero al día siguiente, los videos habían desaparecido. Solo una carpeta vacía. Sin rastros. Sin respaldo. Pensaron que estaba inventando todo. Un agente, al ver mis ojeras, me dijo: ¿segura que no está imaginando cosas? A veces el aislamiento juega con la mente. Intenté buscar ayuda profesional. Psicólogos, psiquiatras. Me diagnosticaron ansiedad severa, trastorno de estrés. Pero yo sabía la verdad. No era mi mente. Era él. El hombre del abrigo negro existía. Solo que nadie más podía verlo. Una noche,
decidí dormir con la puerta del cuarto cerrada con llave. Colgué espejos frente a la entrada, puse sillas, muebles, lo que fuera. A las 3 de la mañana, me despertó una melodía. Un susurro. Como una canción de cuna. Venía de adentro del departamento. Revisé las cámaras desde el celular. Sala vacía. Pasillo vacío. Pero al revisar la del cuarto. Pantalla negra. Sin señal. Y luego. Una voz, junto a mi oído. ¿Por qué te escondes, Andrea? Si yo te elegí. Solo quiero verte. Me paralicé. No podía moverme. Algo frío tocó mi tobillo. Algo que no debía estar ahí. Cuando logré reaccionar, prendí todas las luces. No había nadie. Pero los espejos estaban cubiertos de aliento. Y en uno de ellos, escrito con un dedo. Te ves hermosa cuando duermes. Comencé a notar otras cosas. Vecinos que dejaban de aparecer. Una mujer del piso 4, con la que hablaba a veces, no había sido vista en días. Un joven del 7º que salía a correr, desaparecido. Y en el grupo del edificio, nadie decía nada. Como si no hubieran existido jamás. Hasta que un día, me llegó una carta. Sin remitente. Con una sola foto. Yo, durmiendo. Y detrás, sobre la pared, una sombra con el mismo sombrero y abrigo. El rostro era blanco. Vacío. Sin ojos. Sin boca. Solo piel estirada. Y 2 agujeros negros, donde deberían estar los ojos. Y en el reverso de la foto. Fuiste la última. Ahora, solo mírame. Desde entonces, no soy la misma. Ya no como. No duermo. Cada vez que cierro los ojos, lo veo. En el reflejo del microondas. En la pantalla del celular, apagada. En el sonido del ascensor. Y lo peor, en mis pensamientos. Escucho su voz todo el tiempo. Ya no estoy segura de si alguna vez fue real, o si siempre estuvo dentro de mí. Porque hoy, al mirarme al espejo, no me vi a mí. Vi un abrigo negro colgando de mis hombros. Un sombrero sobre mi cabeza. Y 2 ojos huecos, vacíos, mirándome. ¿Sabes cómo comienza un acosador? No siempre con una obsesión física. A veces, comienza con una idea. Una presencia tan silenciosa, tan paciente, que termina habitando tu mente. Y cuando ya nadie te cree. Cuando ya no distingues el miedo de la costumbre. Te conviertes en lo que más temías. Ahora soy yo quien mira desde la calle. Quien observa desde el ascensor. Quien deja rosas en las puertas. ¿Y tú, que estás leyendo esto? ¿Ya sentiste que alguien te observa? No mires por la ventana. No revises la cámara. No respondas el mensaje. Porque una vez que nos ves, ya no hay regreso. Mi nombre ya no importa. Todo lo que alguna vez fui se quedó atrapado del otro lado de esa puerta. Esta es mi confesión, mi advertencia, y tal vez, mi única forma de recuperar lo poco que me queda de cordura. Todo comenzó el día que me mudé al edificio Lucerna, en la ciudad de León. Un lugar con fachada descascarada, ascensor roto y vecinos que bajaban la voz cuando hablaban de cosas raras en los pasillos. Me ofrecieron el apartamento 310 por una renta sospechosamente baja.
Lo acepté sin preguntar. El casero, un anciano con la piel tensa y la mirada vidriosa, me dio una única advertencia. Tercer piso. No se acerque al fondo del pasillo. Y jamás toque la puerta 313. Yo pensé que exageraba. Que era una superstición, una historia para asustar a los nuevos. Estaba equivocado. Tan equivocado. Desde el primer día, esa puerta me daba escalofríos. El resto del pasillo tenía puertas normales. Viejas, sí, pero comunes. La del 313 era distinta, gris opaca, sin número visible, 3 cerrojos grandes, y lo más raro, un ojo de pez negro, como si nadie lo hubiera mirado desde dentro en años. A los pocos días, empecé a notar lo extraño. A veces olía a azufre, solo en esa parte del pasillo. Las luces titilaban cada vez que pasaba frente a la puerta. El pasillo, que normalmente se sentía angosto, de noche parecía más largo. Y luego comenzaron los ruidos. Los escuché por primera vez a las 3:17 de la madrugada. Toc. 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 3 golpes, pausados, huecos. Me levanté, miré por la mirilla, nada. El pasillo estaba vacío. Pero los golpes siguieron cada noche, siempre a la misma hora. Intenté grabarlos. Nada quedaba registrado. Intenté ignorarlos. No pude. Los golpes comenzaron a intensificarse. Al tercer día, escuché mi nombre susurrado entre cada golpe. Ernesto. Abre. Mi piel se erizó. No conté a nadie. ¿Qué iba a decir? Que una puerta cerrada con 3 cerrojos me llamaba por mi nombre. Decidí poner una cámara en el pasillo, apuntando directo al 313. La dejé grabando por 3 noches seguidas. Las 2 primeras no mostró nada. Pero la tercera. A las 3:17 de la mañana, la puerta se movió. Primero el pomo giró solo, lentamente. Luego, uno de los cerrojos saltó por sí mismo. Y la puerta se entreabrió, dejando ver una oscuridad que parecía absorber la luz. Pero lo más escalofriante fue lo que vino después. Una mano delgada, grisácea, salió apenas unos centímetros, como tanteando el aire. Luego se retiró y la puerta se cerró. Me eché hacia atrás, temblando. Esa cosa, sabía que estaba siendo observada. Desde entonces, algo cambió en mí. Comencé a escuchar pasos dentro de mi departamento. Escuchaba que alguien respiraba detrás de la cortina del baño. Las sombras se movían donde no debía haber movimiento. Despertaba con los pies mojados, como si hubiera caminado dormido. Una noche desperté con tierra bajo las uñas. Tierra negra. Húmeda. Empecé a tener pesadillas con un pasillo sin fin, lleno de puertas sin manijas. En el sueño, todas estaban cerradas, menos una, la 313. Y dentro, siempre había una figura, esperando. Desesperado, comencé a buscar información. La administradora del edificio me dijo que nadie rentaba ese departamento desde hacía más de 12 años. El último inquilino se llamaba Julián M., un historiador de 41 años. Desapareció sin dejar rastro. Cuando fueron a buscarlo, encontraron su puerta sellada por dentro. Las cerraduras estaban puestas, pero desde afuera. Y no había señal de fuga. Ni cuerpo. Ni maletas. Solo encontraron una nota escrita a mano, pegada al espejo con cinta. No abras la puerta. No importa lo que escuches. Si llegas a verla abierta, corre. Y no mires atrás. Las cosas empeoraron.
Una noche, mientras me lavaba los dientes, vi por el espejo algo cruzando por el pasillo detrás de mí. Era bajo. Caminaba encorvado. No tenía rostro. Y no hacía ruido. Me giré. No había nada. Pero al volver a mirar al espejo, seguía allí. Después de eso, los espejos comenzaron a mostrarme cosas que no estaban en la habitación. Gente parada en rincones vacíos. Puertas abiertas que en la realidad estaban cerradas. Una versión de mí, que me miraba fijamente cuando yo no lo hacía. Tapé todos los espejos de mi departamento. Aún así, los seguía viendo reflejado en las ventanas. Y entonces, una madrugada, ella habló. La puerta. No sé cómo describirlo. Fue como si la madera vibrara con una voz de mujer. Su tono era dulce, casi maternal. Estás solo, ¿verdad? Ellos te abandonaron. Pero yo no lo haré. Yo te entiendo. Yo puedo cuidarte. Tuve una crisis nerviosa. Vomité. Estuve a punto de llamar a la policía, pero, ¿qué les diría? Empecé a aislarme. Mis amigos dejaron de escribirme. Perdí mi empleo. Y poco a poco, el edificio se fue vaciando. Los vecinos se iban. Algunos, simplemente desaparecían. Como si fueran absorbidos. Por esa maldita puerta. Hace 3 noches, la encontré completamente abierta. No rechinó. No se movió. Solo estaba así. Como si me hubiera estado esperando todo este tiempo. Y del interior, salía una voz familiar. Mi madre. Muerta hace 2 años. Hijito, ¿no vas a dejarme entrar? Entonces supe la verdad. Esa cosa no es una entidad común. Es un eco. Un hambre. Un vacío que toma la forma de lo que más deseas o temes. Y si lo dejas entrar, ya no puedes sacarlo. Me armé de valor. Crucé el umbral. Oscuridad total. Pero no era vacío. Era otra dimensión. Otro lugar. Paredes vivas. Respiraban. Y desde las sombras, cientos de personas sin ojos, sin voz, sin voluntad, me miraban. Entre ellos, el historiador. Mi casero. Vecinos que creí muertos. Y en el centro, yo mismo. Observándome, con una sonrisa rota. Como si yo ya hubiera estado ahí antes. Si caminas por un edificio antiguo y ves una puerta con más de un cerrojo, no te detengas. Si escuchas tu nombre en la noche, no respondas. Y si una puerta se abre sola, recuerda esto, hay lugares a los que no se entra. Porque no hay forma de salir. Hay bosques que no están en los mapas. No porque nadie los haya encontrado, sino porque los que entran, casi nunca regresan. O si lo hacen, no son los mismos. Esta es la historia de Daniel, un joven excursionista de 21 años, amante de la naturaleza, que decidió hacer una caminata nocturna por un sendero desconocido en la sierra. Iba solo.
Quería alejarse del ruido de la ciudad, del celular, de todo. Lo que encontró no fue paz. Fue algo que lo había estado esperando. Algo que vive entre los árboles. Y que no tolera que lo miren. Vamos. Daniel llegó al bosque a las 4 de la tarde. El sol aún estaba alto y la brisa fresca acariciaba las hojas. El aire olía a tierra húmeda y pino. Llevaba una mochila ligera, una linterna de cabeza, algo de comida, agua, una navaja y su celular apagado. No lo necesitaba. O eso creía. Tomó el sendero llamado El Camino Viejo. No figuraba en Google Maps, pero un anciano en el pueblo cercano le había hablado de él. Si vas, no te detengas. No mires hacia los lados. Y Sal antes del anochecer, le advirtió con seriedad. Daniel se rió. Le gustaban las leyendas de pueblos. Era parte del encanto. Caminó durante horas. El paisaje era hermoso, silencioso, puro. Pero al caer la tarde, el bosque cambió. Los árboles comenzaron a cerrarse sobre el sendero. La luz se volvió rojiza, luego gris, y finalmente, azul oscuro. Las ramas parecían moverse como si respiraran. El viento se cayó. Fue entonces cuando lo notó. No estaba solo. Al principio creyó que eran animales. Ruidos leves, crujidos a lo lejos. Luego, sintió la presencia. Esa sensación helada, instintiva, que recorre la espalda cuando sabes que te observan. Volteó. Nada. Siguió caminando, más rápido. Pero cada vez que pasaba entre árboles altos, notaba algo en el rabillo del ojo. Algo que no debía estar ahí. Sombras. No proyectadas por la luna. No hechas por él. Sino figuras negras, delgadas, más altas que cualquier humano, estáticas entre los troncos. Se detuvo. Encendió la linterna. Solo árboles. Suspiró, nervioso. Dio otro paso. Y entonces, oyó pasos detrás de él. Se giró en seco. La luz de su linterna iluminó una figura entre los árboles. Alta. Delgada. Hecha de oscuridad pura, sin rostro, sin detalles. Solo una silueta, quieta. Daniel retrocedió, tropezando. El corazón le palpitaba con fuerza. «Hola», dijo. La figura no respondió. Pero otra apareció a su izquierda. Luego otra, delante de él. 3. No se movían. Solo estaban allí. Esperando. Se dio la vuelta para huir, pero ya había más. Docenas. Rodeándolo. Algunas más lejos. Otras tan cerca que parecían susurrar sin boca. Cuando iluminaba una, desaparecía, pero otra surgía detrás de otra rama, más cerca. Y entonces escuchó el susurro. Un murmullo, seco como hojas secas. «Te vimos». Daniel gritó. Corrió en la única dirección que le quedó libre. Internándose más en el bosque. Más profundo. Las sombras lo seguían. No hacían ruido. Pero se deslizaban entre los árboles como humo. Llegó a un claro. El único espacio abierto. En el centro había algo. Un círculo de piedras. Y dentro, un tronco viejo, seco. Quemado. Parecía un altar. Las sombras se detuvieron al borde del claro. No entraban. Daniel se giró, jadeando, y por un instante creyó estar a salvo. Pero entonces, vio que no estaba solo. Sentado sobre el tronco, había algo distinto. Una figura más pequeña. Encapuchada. Deforme. Con ojos blancos como leche podrida. Sonreía. Y habló. Con voz de muchos. Ahora eres parte de nosotros.
Daniel cayó de rodillas. Gritó. Pero su voz fue tragada por el bosque. Las sombras avanzaron lentamente. Y cuando lo tocaron, su cuerpo se quebró en silencio. La luna se ocultó tras las nubes. Y todo quedó en penumbra. A la mañana siguiente, unos excursionistas encontraron la mochila de Daniel en el sendero, intacta. Su celular seguía apagado. Pero a él, nunca lo hallaron. Los árboles estaban quietos. El bosque en silencio. Y desde el borde del claro, si uno miraba fijamente, podía ver una nueva sombra entre los árboles. Más delgada. Más joven. Observando. Si alguna vez decides acampar en un bosque, no importa qué tan seguro parezca. Evita los senderos sin nombre. Y si ves algo moverse entre los árboles, no lo mires fijamente. No respondas si escuchas tu nombre. Y sobre todo, no te detengas. Porque si lo haces, ellos te verán. Y no dejarán que salgas. Dicen que los espejos no mienten. Que reflejan exactamente lo que hay. Pero, ¿y si lo que vemos no es el reflejo real? ¿Y si hay cosas que no deberían mostrarse, y sin embargo, lo hacen? Esto le ocurrió a Natalia Ramos, una joven restauradora de arte que heredó un espejo antiguo tras la muerte de su abuela. Un objeto hermoso, de marco de bronce y vidrio pulido a mano. Se convirtió en parte de su rutina diaria, hasta que un día, el espejo dejó de mostrarla a ella. Este relato no es una advertencia. Es un testimonio. Porque los espejos no solo reflejan. También observan. Natalia siempre fue escéptica. Le gustaban los objetos antiguos, los museos, las piezas con historia. Por eso, cuando su abuela Clara falleció y le dejaron aquel espejo tallado en 1871, no dudó en colgarlo en su recámara. Medía casi 2 metros de alto, y tenía marcas que parecían figuras humanas, pero erosionadas, como si algo hubiera intentado borrarlas. La primera semana fue normal. Lo usaba para maquillarse, para arreglarse el cabello, para ver su atuendo antes de salir. Nada raro, hasta que una noche, al pasar frente a él en penumbra, notó que su reflejo no se movía con ella. Paró en seco. Volteó directamente al cristal. Su reflejo estaba ahí, con su misma ropa, pero con los ojos cerrados. Como si estuviera dormida de pie. Parpadeó una vez, 2 veces. El reflejo seguía con los ojos cerrados. Y luego, los abrió. No eran sus ojos. Eran más oscuros, más vacíos. No había luz en ellos. Solo una profundidad sin fondo, como un pozo que invitaba a caer. El reflejo sonrió. Pero Natalia no lo hizo. Corrió al interruptor. Al encender la luz, todo volvió a la normalidad. Su reflejo estaba en su sitio, copiando cada movimiento. Trató de convencerse de que fue el cansancio, un sueño leve, tal vez una ilusión óptica. Pero las cosas fueron empeorando. A los pocos días, notó que su reflejo parpadeaba con un segundo de retraso. Que a veces tardaba en copiar su sonrisa. Y una vez, juró que el reflejo la miró, antes de que ella lo hiciera. Decidió cubrir el espejo con una sábana. Lo mantuvo así por días.
Pero en la noche, escuchaba ruidos. Un leve rasguño desde adentro del vidrio. Como si unas uñas largas y torcidas estuvieran arañando el otro lado. Una madrugada, exactamente a las 3:33, la sábana cayó sola. Natalia despertó al escucharla deslizarse. Se sentó en la cama y vio el espejo al otro lado del cuarto. Estaba descubierto. El reflejo estaba allí, pero no estaba sola. Había una figura detrás de ella, al fondo del reflejo. Alta, delgada, con brazos anormalmente largos, sin rostro. Solo una boca. Una que no dejaba de moverse. Como murmurando cosas que no se escuchaban, pero que se sentían. Natalia volteó de inmediato. No había nadie. Pero en el espejo, la figura seguía ahí. Más cerca. Encendió la luz. El reflejo se normalizó. El cuarto vacío. Solo ella. Solo su figura, pero temblando. Los días siguientes, comenzó a tener lapsos de tiempo perdidos. De repente, el reloj marcaba horas que no recordaba haber vivido. Encontraba cosas fuera de lugar. Una vez halló su cepillo dentro del refrigerador. Otra, su celular dentro de una maceta, enterrado. Y lo peor, empezó a ver el rostro del reflejo en otros lugares, en la pantalla apagada de su celular, en el reflejo de una cuchara, en el parabrisas del carro. Siempre esa sonrisa torcida, sin emoción. El 12 de abril, Natalia desapareció. La policía no encontró señales de violencia en su casa. Solo su celular grabando, frente al espejo, como si ella misma lo hubiera colocado. En la grabación, se ve a Natalia parada frente al cristal. Mira fijamente al reflejo. Y da un paso hacia adelante. Atraviesa el vidrio como si fuera agua. Natalia retrocede, pero la figura la envuelve. Luego, el espejo se oscurece, como si algo lo llenara de niebla. Cuando la niebla se disipa, solo hay una figura. Sigue siendo Natalia, pero algo es distinto. Sonríe demasiado. Parpadea demasiado lento. Y sus ojos, ya no son humanos. El espejo fue retirado por autoridades y enviado a una bóveda de conservación. Desde entonces, 5 personas que lo han visto de cerca aseguran haber sentido que algo los llama desde adentro. Uno de ellos, un técnico de mantenimiento, fue encontrado días después, frente a un espejo público de un hotel, murmurando la misma frase. Ya no soy yo. El que soy, está del otro lado. Hay historias que no deberían contarse. Relatos que nacen en la oscuridad, se alimentan del miedo, y te siguen incluso cuando cierras el libro, apagas la pantalla, o crees que ya terminó. Esta es una de ellas. No te pido que me creas. De hecho, preferiría que no lo hicieras. Porque una vez que sabes que él existe, una vez que entiendes cómo funciona, ya no puedes escapar. Lo llaman, el hombre que camina cuando no miras. Y yo soy la última persona que lo ha visto. Todo comenzó cuando tenía 10 años. Era una noche calurosa, eléctrica, de esas que parecen cargadas con algo más que estática. Mi madre me había dejado con mi abuela en una casa vieja, grande, medio podrida por dentro.
A eso de las 11, se fue la luz. Mi abuela encendió velas, y yo me asomé por la ventana del segundo piso, sin saber por qué. Y entonces lo vi. Entre los árboles del patio trasero. Un hombre. Alto. Estático. Imposiblemente quieto. Llevaba sombrero. No podía ver su cara, pero había algo en el que me revolvió el estómago. Como si su sola presencia deformara el aire a su alrededor. Parpadeé. Y estaba más cerca. Corrí a decirle a mi abuela, pero cuando volvió conmigo, ya no estaba. Solo fue tu imaginación, me dijo. Los niños siempre ven cosas raras en la oscuridad. Yo asentí. Pero algo dentro de mí sabía la verdad. Al día siguiente lo vi de nuevo. En el jardín. Frente al columpio. Sin moverse. Esperando. Los días pasaron. Y él también. Cada vez que lo veía, estaba más cerca. Primero fue el porche. Luego, la ventana del comedor. Una vez, lo vi reflejado en el televisor apagado, detrás de mí. Lo curioso es que, nunca lo vi caminar. Solo lo encontraba en un punto nuevo cada vez que no lo estaba mirando. Era como si, se moviera solo cuando no lo veía. Cuando pestañeaba. Cuando me daba la vuelta. Cuando cerraba los ojos. Hice la prueba una noche, lo miré fijamente durante 1 hora. No se movió ni 1 milímetro. Pero bastó con que me rascara el ojo, y al volver la mirada, estaba a 1 metro más cerca. Casi frente a mí. Empecé a obsesionarme. No quería estar solo nunca. Dormía con la televisión encendida. Me rodeaba de gente. Y lo lograba, desaparecía. Pero apenas me quedaba solo, volvía. Nunca hablaba. Nunca hacía ruido. Solo se quedaba allí, parado. Lo conté a unos amigos en secundaria. Me tomaron por loco. Pero uno de ellos, Matías, intentó hacer una broma, me pidió que lo dibujara, y lo llevó tatuado en su brazo. Dijo que si era tan aterrador, quería retarlo. Matías desapareció 1 semana después. No dejó nota. Solo una última foto en su celular. Una selfie. En el espejo del baño. Y al fondo. Una silueta. Con sombrero. A los 22 años, los episodios se volvieron más intensos. Soñaba con él. Siempre el mismo escenario, una habitación blanca, vacía. Yo estaba en un extremo. Él en el otro. Y si me atrevía a cerrar los ojos en ese sueño, lo escuchaba acercarse. Tac. 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 Fui a terapia. Me diagnosticaron ansiedad, estrés crónico, posible esquizofrenia. Me recetaron antipsicóticos. No funcionaron. Instalé cámaras por toda mi casa. Revisé grabaciones. Siempre lo mismo, cuadros en negro. Minutos que desaparecían sin explicación. Hasta que, un día, el sistema captó algo. Cuadro por cuadro. Una figura moviéndose entre habitaciones. Nunca en cámara. Siempre entre fotogramas. Como si solo existiera cuando no lo ves. Mi salud mental se deterioró. Mis relaciones murieron. Dejé el trabajo. Me encerré. Cubrí cada rincón de la casa con espejos, lámparas y sensores de movimiento. No dormía. Y cuando dormía, soñaba con él parado al borde de mi cama. Una noche, perdí el control. Me encerré en el baño. Me miré al espejo. Y ahí estaba. A centímetros de mí. No detrás. No reflejado.
Estaba dentro del espejo, paralelo a mí, imitándome, esperando que yo parpadeara. Y lo hice. No tuve opción. Estuve 3 días inconsciente. Cuando desperté, no había señal de él. Hasta esta mañana. Hoy me desperté con una sensación distinta. No de miedo, sino de aceptación. Fui al sótano. Hay una sola luz allá abajo, colgando. Y al encenderla, lo vi. En la pared opuesta. Inmóvil. Sin rostro. Sentí que mi cuerpo no era mío. Y por primera vez en años, lo enfrenté sin parpadear. No sé cuánto tiempo llevo aquí, escribiendo esto, sin cerrar los ojos. Las lágrimas me corren. Me duelen los párpados. Pero no quiero dejar de mirar. No puedo. Porque sé que si lo hago, va a llegar. Esto no es una historia. Es un aviso. Si estás leyendo esto, ya sabes que él existe. Y eso es suficiente para que te vea. Suficiente para que empiece a moverse. Así que escúchame bien. Nunca estés solo por mucho tiempo. Nunca bajes la guardia. Nunca confíes en los reflejos. Y sobre todo, nunca dejes de mirar. Porque si cierras los ojos, si lo pierdes de vista, ya no habrá nadie ahí. Porque él ya estará dentro. Por cierto, mientras veías esta historia, ¿no sentiste que alguien te miraba? ¿Ya viste quién está detrás de ti? Dicen que hay objetos que no pertenecen a este mundo. Cosas que no se fabrican, se despiertan. No tienen dueño. Solo esperan. Esperan a ser encontrados. Esperan a que alguien los toque, los mire, los lleve a casa. Y cuando lo haces, ya es demasiado tarde. Este audio fue grabado por Lucía Rivas, una joven artista de 27 años, poco antes de desaparecer sin dejar rastro. Lo que estás por escuchar no es ficción. Es su relato. Es su advertencia. Sobre una caja. Un muñeco. Y algo que jamás debió entrar a su casa. No estoy segura de por qué grabo esto. Tal vez porque quiero que quede una prueba, por si algo me pasa. O quizás solo necesito decirlo en voz alta, para convencerme de que fue real. Todo comenzó hace unas semanas. Recibí una caja. No tenía remitente. Solo mi nombre escrito a mano, con una letra antigua, temblorosa. Viví sola desde hace años. Nadie sabía dónde estaba más que mi hermana. Pensé que tal vez era un regalo de cumpleaños atrasado o una especie de proyecto artístico. Era una caja de madera. Pesada. Tenía un broche de metal oxidado y unos símbolos tallados en la tapa, como una especie de espiral, con líneas que parecían moverse si los mirabas mucho rato. Debí tirarla. Lo sé. Pero no lo hice. La abrí. Adentro venía un muñeco. Hecho a mano, con tela gruesa, sucia. Parecía relleno de acerrín o algo que crujía al moverlo. Tenía 2 botones por ojos, uno negro, enorme,
el otro pequeño y rojo. Y su boca era una costura torcida, como si alguien la hubiera cosido a la fuerza. Parecía que estaba forzando una sonrisa. No tenía tarjeta, ni papel, ni remitente. Lo envolví de nuevo y lo dejé sobre un estante, tratando de no pensar más en él. Esa noche, dormí mal. Soñé con pasos pequeños, con una risa lejana, con una voz que susurraba mi nombre. Cuando desperté, el muñeco ya no estaba donde lo dejé. Estaba sobre mi escritorio, sentado, con uno de mis pinceles entre las manos. Me congelé. Intenté convencerme de que lo había movido sin darme cuenta. Pero algo en mí ya sabía que no era así. Lo devolví al estante. No quise pensar más. Pero al día siguiente, apareció sobre mi cama. Y al siguiente, frente al espejo. Y luego, en la cocina. Mirando hacia el fregadero. Siempre en un lugar nuevo. Siempre con algo mío en las manos. La primera noche que escuché los pasos, fue la peor. No eran pasos humanos. Eran cortos. Irregulares. Rápidos. Como si algo caminara descalzo sobre la madera. Me levanté con el corazón en la garganta. Apunté con la linterna del celular. Nada. Pero cuando volví a la cama, el muñeco estaba allí. Sobre mi almohada. Sonriendo. Con la cabeza inclinada hacia un lado. Intenté tirarlo. Lo metí en una bolsa. Fui caminando 6 cuadras hasta un contenedor de basura. Lo tiré. Me aseguré de verlo caer. Volví a casa, respirando aliviada por primera vez en días. Pero esa noche, cuando abrí la puerta de mi habitación, ahí estaba. Sentado en la silla. Con la tela mojada. Sucio. Con hojas secas pegadas en las costuras. Como si hubiera caminado de regreso. Llamé a mi hermana. No me creyó. Llamé a un amigo. Me dijo que era estrés. Pensé en irme. Abandonar todo. Pero, ¿y si me seguía? Empecé a grabar las noches con mi celular. Dejaba el muñeco frente a la cámara. Y al revisar el video, a las 3 en punto, se movía. Primero los dedos. Después, el cuello. Se sentaba. Giraba la cabeza hacia la cámara. Y decía mi nombre. Lucía. Esa voz. Dios, esa voz no era humana. Parecía de un niño, pero como distorsionada, como grabada desde muy lejos, muy vieja. Y luego, se reía. Una risa seca, sin alegría. Lo vi bajarse del estante y caminar hasta la puerta de mi cuarto. Y justo antes de desaparecer del encuadre, dijo: ¿Por qué me dejaste solo? Encontré algo dentro de la caja. Un doble fondo. Y dentro, papeles escritos a mano, en francés. Era un diario. Había dibujos del mismo muñeco. Instrucciones. Un ritual. Una mujer escribió que su hijo había muerto. Y que, en su desesperación, una mujer del bosque le enseñó cómo traerlo de vuelta. Cose su ropa. Usa su corazón. Clava los ojos. Guarda la caja. Y espera. Pero algo salió mal. El niño volvió, pero no como era. Era solo la carcasa de algo peor. Y mató a su madre. La última frase decía: Él elige. Siempre elige. Y si abre la caja, te pertenece. No duermo hace días. Cada vez que cierro los ojos, lo escucho. Sus pasos. Su risa. Su voz diciendo mi nombre una y otra vez. Más cerca. Más dentro de mi cabeza. Anoche, desperté y lo vi a los pies de mi cama.
Tenía una aguja en la mano. Intenté moverme. No pude. Subió sobre mí. Lento. Clavó la aguja en mis piel. Y empezó a coser mi boca. Yo quería gritar. Pero ya era tarde. Ahora me cuesta hablar. Me cuesta pensar. Siento que algo dentro de mí se está apagando. Hoy me miré al espejo. Y mis ojos no eran los míos. Si alguna vez recibes una caja sin remitente, si tiene tu nombre escrito a mano, y está cerrada con un broche viejo, no la abras. Porque hay cosas que no buscan ser encontradas. Te buscan a ti. Y una vez que lo hacen, ya no puedes huir.